¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? El término colecistitis se utiliza para designar la inflamación de la pared de la vesícula biliar. En aproximadamente el 90 a 95% de los casos, la colecistitis aguda ocurre como consecuencia de la obstrucción de la salida de la vesícula biliar por un cálculo que se ubica en el conducto cístico, en el cuello de la vesícula biliar o la bolsa de Hartmann, explica Carlos Suárez, especialista en aparato digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. De hecho, la colecistitis aguda es la complicación más frecuente de la colelitiasis, presencia de cálculos o piedras dentro de la vesícula biliar. En el 5 a 10% restante, tal inflamación ocurre en ausencia de cálculos biliares, colecistitis acalculosa. La prevalencia de litiasis vesicular en países como Estados Unidos, Bolivia, México, España y Japón es de aproximadamente 10 a 15%, 15,7%, 14,3%, 9,7% y 7% respectivamente. Entre un 16 a 25% de ellos presentarán alguna complicación secundaria como colecistitis aguda, coledocolitiasis, pancreatitis aguda, etc. De ellas, la colecistitis aguda es, con diferencia, la más frecuente, señala Suárez. Si la inflamación aguda se resuelve y se presentan recurrencias, la vesícula biliar puede fibrosarse y contraerse, lo que determina que no concentre la bilis ni se vacíe con normalidad, cualidades típicas de la colecistitis crónica. La colecistitis aguda es una condición potencialmente mortal y su diagnóstico y tratamiento precoces son esenciales para reducir la tasa de complicaciones. Causas. Entre los factores considerados de riesgo para la colecistitis aguda calculosa, se incluyen, sexo femenino, es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, antecedentes familiares de litiasis vesicular en parentela de primero grado, obesidad, dietas hiperlipídicas, antecedentes de resección de íleon terminal, cirugía bariátrica, bypass gástrico, medicamentos, fibratos, anticonceptivos orales y ceftriaxona, y embarazo, señala Suárez. En el caso de la colecistitis acalculosa, predomina en varones en estado crítico de salud, ancianos o enfermos usualmente hospitalizados en UVI, unidades de vigilancia intensiva. Los factores de riesgo asociados incluyen, aterosclerosis preexistente, postoperatorio crítico, sepsis, nutrición parenteral total, fallo multiorgánico, politraumatizados y quemaduras extensas. Síntomas. Se estima que hasta un 75% de los pacientes con colecistitis aguda han tenido ataques previos de dolor biliar, dolor subcostal derecho, según Suárez. Cuando surge la inflamación de la pared de la vesícula biliar, colecistitis aguda, el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen se torna mucho más intenso y, con frecuencia, se puede irradiar al resto del abdomen, espalda o escápula homolateral. Suele haber náuseas, vómitos, fiebre y sensibilidad de rebote localizada en el área de la vesícula. El dolor provocado por la colecistitis tiene las mismas características y localización que el cólico biliar, pero es más prolongado, más de 6 de la mañana, y más grave. En pocas horas se evidencia el signo de Murphy. La inspiración profunda exacerba el dolor durante la palpación del cuadrante superior derecho del abdomen, que detiene la inspiración, junto con defensa involuntaria de los músculos abdominales superiores del lado derecho del abdomen. La colecistitis aguda comienza a resolverse en 2 o 3 días y desaparece por completo a la semana en el 85% de los pacientes incluso sin tratamiento. Prevención. El 90 a 95% de las colecistitis agudas se asocian a cálculos. En consecuencia, las medidas preventivas deben dirigirse a evitar esta posibilidad. Los factores de riesgo vinculados a la formación de cálculos de colesterol, que son la gran mayoría, incluyen edad, sexo femenino, obesidad, pérdidas rápidas de peso, cirugía bariátrica, nutrición parenteral total, embarazo, fármacos, clofibratos, anticonceptivos orales, terapia estrogénica o con progestágenos, ceftriaxona, octreotido, predisposición genética, enfermedades del íleon terminal, disminución de las HDL o incremento de los triglicéridos. Según la Federación Española de Aparato Digestivo, para prevenir la aparición de cálculos se aconseja: si no se ha producido ningún síntoma, se puede seguir una alimentación normal y variada, aunque es aconsejable no tomar gran cantidad, de una vez, de alimentos que contengan grasa, ya que el exceso de grasa puede causar un cólico biliar. Los alimentos que se deberían evitar son embutidos y carnes grasas, cordero, cerdo, leche entera, mantequilla, margarina, nata, crema, flan, chocolate, pasteles, huevos, aceitunas y comidas precocinadas. Esto no significa que estos alimentos estén prohibidos, sino que se deben tomar con moderación.
Recomendaciones. Seguir una dieta saludable y variada. Evitar las comidas abundantes. Comer poca cantidad y varias veces al día. Lo ideal es repartir las comidas en 5 a 6 tomas: desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y algo antes de acostarse. Comer despacio y en un ambiente tranquilo. Masticar bien. Reposar sentado hasta media hora después de las comidas principales. Realizar cocinados sencillos, hervidos, en su jugo, plancha, vapor, horno, y evitar los fritos, rebozados, empanados, salsas, guisos y en general todas aquellas cocciones que lleven muchas grasa y aceite. Para las personas que tienen cálculos biliares, es aconsejable, además, evitar alimentos estimulantes, café, refrescos de cola, alcohol. Evitar los alimentos que no se toleren bien de forma repetida. Las legumbres pueden producir gases. Para evitarlo, cambiar el agua de cocción una vez hayan hervido 10 minutos y pasarlas por el pasapurés para mejorar su digestión. Si no se toleran los cereales integrales, sustituirlos por refinados. En caso de obesidad, procurar perder peso. Para ello consulte con su médico y nutricionista. Alimentos bien tolerados. Habitualmente los alimentos que se muestran a continuación son bien tolerados y no producen un estímulo biliar considerable. Lácteos, leche y derivados semi o desnatados. Quesos fresco y bajos en grasas. Cereales, legumbres y patatas, arroz, sémola, pasta, pan, cereales del desayuno, galletas tipo María, legumbres trituradas y pasadas por el pasapuré. Verduras y hortalizas, cocidas y sin piel. Cárnicos, pescado y huevo, carnes magras, lomo, solomillo de cerdo o ternera, aves sin piel, conejo, pescado blanco, huevos, jamón cocido, etc. Frutas cocidas en compota, en conserva, muy maduras, sin piel, zumos de frutas no ácidas. Dulces y bollería, azúcar, miel, confituras sin semillas. Bebidas, agua, infusiones, caldos desgrasados, batidos realizados con leche o yogur desnatados. Aceites y grasas, aceite de oliva, girasol en cantidades moderada. Tipos. En general, se reconocen dos tipos de colecistitis aguda. La colecistitis calculosa es la más común y ocurre en el 95% de los casos. Surge como resultado de la obstrucción del tracto de salida de la vesícula biliar por cálculos preexistentes. Existen variantes de colecistitis aguda calculosa, una de ellas llamada colecistitis enfisematosa, en la que los microorganismos formadores de gas han infectado la pared de la vesícula de forma secundaria y se reconocen bolsas de gas en el área vesicular en las radiografías simples, ecografías o TAC, señala Suárez. También existe la variedad denominada gangrenosa, donde el proceso inflamatorio culmina con necrosis de la pared de la vesícula y perforación de la misma. Finalmente encontramos el término colecistitis crónica, que en la práctica se utiliza para designar las vesículas escleróticas y atróficas no funcionantes, reconocidas en diversos estudios de imágenes, y que se consideran el resultado de procesos inflamatorios vesiculares, crónicos o recurrentes, frecuentemente subclínicos. La colecistitis acalculosa ocurre en un 5% de los casos y usualmente se presenta en pacientes críticos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, UCI. Diagnóstico. Para detectar que un paciente tiene colecistitis, el hemograma y la química sanguínea mostrarán incremento en el número de leucocitos con predominio de neutrófilos, también puede haber incremento leve en los valores de aminotransferasas, fosfatasas alcalinas, bilirrubina, amilasa y lipasa, explica Suárez. Con respecto a los estudios de imágenes, la ecografía es la más útil y, usualmente, suficiente para confirmar el diagnóstico, pudiendo requerirse en ocasiones otras exploraciones como TAC, tomografía computarizada, de abdomen y pelvis, colangioresonancia magnética, gammagrafía hepatobiliar o colangiografía retrógrada endoscópica. Tratamientos. En los casos de colecistitis aguda calculosa complicada, enfisematosa, gangrenosa, perforada, y en la colecistitis aguda acalculosa, el tratamiento es la colecistectomía inmediata, extirpar la vesícula biliar, ya que la demora ensombrece el pronóstico. Con respecto a la colecistitis aguda calculosa, no complicada, suele resolverse en 5 a 7 días, y hay estudios que reportan resolución sin complicaciones hasta en el 83% de los casos, utilizando antibióticos y AINES, lo que representa una alternativa en pacientes inestables con alto riesgo quirúrgico. Sin embargo, aunque existe el tratamiento conservador mencionado, el tratamiento definitivo es la colecistectomía, para la cual el abordaje laparoscópico es seguro y eficaz.
Tal y como explica Salvador Morales Conde, jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, Sevilla, la colecistectomía está indicada en toda colelitiasis que ha producido algún síntoma por muy leve que sean estos, ya que las posibilidades de una complicación a corto o medio plazo tipo colecistitis, colangitis, coledocolitiasis o pancreatitis aguda, son elevadas. Por su parte existen más dudas sobre la colelitiasis asintomática, ya que, un porcentaje de ellas no producen síntomas, no existiendo datos claros y evidentes que nos hagan predecir los casos que van a desarrollar síntomas o una complicación. En cambio, en pacientes con factores de riesgo de desarrollar casos más complejos de colecistitis, como una colecistitis gangrenosa, tales como los pacientes diabéticos, se recomienda la colecistectomía. Otros datos. Según se recoge en el documento Colecistitis aguda y sus múltiples caras en la imagen del Hospital Virgen de la Concha de Zamora, las principales complicaciones de la colecistitis son: colecistitis gangrenosa. Es una forma avanzada de colecistitis aguda y se acompaña de un aumento considerable de la morbilidad y mortalidad debido a las complicaciones que puede asociar, como son la perforación de la pared y formación de abscesos, siendo a veces un diagnóstico preoperatorio muy difícil. Consiste en la aparición de isquemia con la consiguiente necrosis de la pared debido a un incremento de la presión intraluminal. Colecistitis enfisematosa. Es una forma relativamente rara de colecistitis aguda caracterizada por la presencia de gas en la pared vesicular, en la luz o ambas en ausencia de fistulización entre la vesícula y el tubo digestivo. Ocurre más frecuentemente en varones y en pacientes diabéticos y está causada por microorganismos formadores de gas, Clostridium, Escherichia coli, Klebsiella. Se trata de una urgencia quirúrgica. Fístulas bilioentéricas. En casos de perforación crónica se producen fístulas bilioentéricas, permitiendo el paso de litiasis a través de la fístula. Estas pueden ser asintomáticas y no causar obstrucción si son de pequeño tamaño. La fístula colecistoduodenal es la más frecuente. Colecistitis gangrenosa. Es una forma avanzada de colecistitis aguda y se acompaña de un aumento considerable de la morbilidad y mortalidad debido a las complicaciones que puede asociar, como son la perforación de la pared y formación de abscesos, siendo a veces un diagnóstico preoperatorio muy difícil. Consiste en la aparición de isquemia con la consiguiente necrosis de la pared debido a un incremento de la presión intraluminal. Colecistitis enfisematosa. Es una forma relativamente rara de colecistitis aguda caracterizada por la presencia de gas en la pared vesicular, en la luz o ambas en ausencia de fistulización entre la vesícula y el tubo digestivo. Ocurre más frecuentemente en varones y en pacientes diabéticos y está causada por microorganismos formadores de gas, Clostridium, Escherichia coli, Klebsiella. Se trata de una urgencia quirúrgica. Fístulas bilioentéricas. En casos de perforación crónica se producen fístulas bilioentéricas, permitiendo el paso de litiasis a través de la fístula. Estas pueden ser asintomáticas y no causar obstrucción si son de pequeño tamaño. La fístula colecistoduodenal es la más frecuente. ¿Qué es? El término colecistitis se utiliza para designar la inflamación de la pared de la vesícula biliar. En aproximadamente el 90 a 95% de los casos, la colecistitis aguda ocurre como consecuencia de la obstrucción de la salida de la vesícula biliar por un cálculo que se ubica en el conducto cístico, en el cuello de la vesícula biliar o la bolsa de Hartmann, explica Carlos Suárez, especialista en aparato digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. De hecho, la colecistitis aguda es la complicación más frecuente de la colelitiasis, presencia de cálculos o piedras dentro de la vesícula biliar. En el 5 a 10% restante, tal inflamación ocurre en ausencia de cálculos biliares, colecistitis acalculosa. La prevalencia de litiasis vesicular en países como Estados Unidos, Bolivia, México, España y Japón es de aproximadamente 10 a 15%, 15,7%, 14,3%, 9,7% y 7% respectivamente. Entre un 16 a 25% de ellos presentarán alguna complicación secundaria como colecistitis aguda, coledocolitiasis, pancreatitis aguda, etc. De ellas, la colecistitis aguda es, con diferencia, la más frecuente, señala Suárez. Si la inflamación aguda se resuelve y se presentan recurrencias, la vesícula biliar puede fibrosarse y contraerse, lo que determina que no concentre la bilis ni se vacíe con normalidad, cualidades típicas de la colecistitis crónica. La colecistitis aguda es una condición potencialmente mortal y su diagnóstico y tratamiento precoces son esenciales para reducir la tasa de complicaciones. Causas.
Entre los factores considerados de riesgo para la colecistitis aguda calculosa, se incluyen, sexo femenino, es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, antecedentes familiares de litiasis vesicular en parentela de primero grado, obesidad, dietas hiperlipídicas, antecedentes de resección de íleon terminal, cirugía bariátrica, bypass gástrico, medicamentos, fibratos, anticonceptivos orales y ceftriaxona, y embarazo, señala Suárez. En el caso de la colecistitis acalculosa, predomina en varones en estado crítico de salud, ancianos o enfermos usualmente hospitalizados en UVI, unidades de vigilancia intensiva. Los factores de riesgo asociados incluyen, aterosclerosis preexistente, postoperatorio crítico, sepsis, nutrición parenteral total, fallo multiorgánico, politraumatizados y quemaduras extensas. Síntomas. Se estima que hasta un 75% de los pacientes con colecistitis aguda han tenido ataques previos de dolor biliar, dolor subcostal derecho, según Suárez. Cuando surge la inflamación de la pared de la vesícula biliar, colecistitis aguda, el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen se torna mucho más intenso y, con frecuencia, se puede irradiar al resto del abdomen, espalda o escápula homolateral. Suele haber náuseas, vómitos, fiebre y sensibilidad de rebote localizada en el área de la vesícula. El dolor provocado por la colecistitis tiene las mismas características y localización que el cólico biliar, pero es más prolongado, más de 6 de la mañana, y más grave. En pocas horas se evidencia el signo de Murphy. La inspiración profunda exacerba el dolor durante la palpación del cuadrante superior derecho del abdomen, que detiene la inspiración, junto con defensa involuntaria de los músculos abdominales superiores del lado derecho del abdomen. La colecistitis aguda comienza a resolverse en 2 o 3 días y desaparece por completo a la semana en el 85% de los pacientes incluso sin tratamiento. Prevención. El 90 a 95% de las colecistitis agudas se asocian a cálculos. En consecuencia, las medidas preventivas deben dirigirse a evitar esta posibilidad. Los factores de riesgo vinculados a la formación de cálculos de colesterol, que son la gran mayoría, incluyen edad, sexo femenino, obesidad, pérdidas rápidas de peso, cirugía bariátrica, nutrición parenteral total, embarazo, fármacos, clofibratos, anticonceptivos orales, terapia estrogénica o con progestágenos, ceftriaxona, octreotido, predisposición genética, enfermedades del íleon terminal, disminución de las HDL o incremento de los triglicéridos. Según la Federación Española de Aparato Digestivo, para prevenir la aparición de cálculos se aconseja: si no se ha producido ningún síntoma, se puede seguir una alimentación normal y variada, aunque es aconsejable no tomar gran cantidad, de una vez, de alimentos que contengan grasa, ya que el exceso de grasa puede causar un cólico biliar. Los alimentos que se deberían evitar son embutidos y carnes grasas, cordero, cerdo, leche entera, mantequilla, margarina, nata, crema, flan, chocolate, pasteles, huevos, aceitunas y comidas precocinadas. Esto no significa que estos alimentos estén prohibidos, sino que se deben tomar con moderación. Recomendaciones. Seguir una dieta saludable y variada. Evitar las comidas abundantes. Comer poca cantidad y varias veces al día. Lo ideal es repartir las comidas en 5 a 6 tomas: desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y algo antes de acostarse. Comer despacio y en un ambiente tranquilo. Masticar bien. Reposar sentado hasta media hora después de las comidas principales. Realizar cocinados sencillos, hervidos, en su jugo, plancha, vapor, horno, y evitar los fritos, rebozados, empanados, salsas, guisos y en general todas aquellas cocciones que lleven muchas grasa y aceite. Para las personas que tienen cálculos biliares, es aconsejable, además, evitar alimentos estimulantes, café, refrescos de cola, alcohol. Evitar los alimentos que no se toleren bien de forma repetida. Las legumbres pueden producir gases. Para evitarlo, cambiar el agua de cocción una vez hayan hervido 10 minutos y pasarlas por el pasapurés para mejorar su digestión. Si no se toleran los cereales integrales, sustituirlos por refinados. En caso de obesidad, procurar perder peso. Para ello consulte con su médico y nutricionista. Alimentos bien tolerados. Habitualmente los alimentos que se muestran a continuación son bien tolerados y no producen un estímulo biliar considerable. Lácteos, leche y derivados semi o desnatados. Quesos fresco y bajos en grasas. Cereales, legumbres y patatas, arroz, sémola, pasta, pan, cereales del desayuno, galletas, tipo María, legumbres trituradas y pasadas por el pasapuré. Verduras y hortalizas, cocidas y sin piel. Cárnicos, pescado y huevo. Carnes magras, lomo, solomillo de cerdo o ternera, aves sin piel, conejo, pescado blanco, huevos, jamón cocido, etc.
Frutas. Frutas cocidas en compota, en conserva, muy maduras, sin piel, zumos de frutas no ácidas. Dulces y bollería, azúcar, miel, confitura sin semillas. Bebidas, agua, infusiones, caldos desgrasados, batidos realizados con leche o yogur desnatados. Aceites y grasas, aceite de oliva, girasol en cantidades moderada. Tipos. En general, se reconocen dos tipos de colecistitis aguda. La colecistitis calculosa es la más común y ocurre en el 95% de los casos. Surge como resultado de la obstrucción del tracto de salida de la vesícula biliar por cálculos preexistentes. Existen variantes de colecistitis aguda calculosa, una de ellas llamada colecistitis enfisematosa, en la que los microorganismos formadores de gas han infectado la pared de la vesícula de forma secundaria y se reconocen bolsas de gas en el área vesicular en las radiografías simples, ecografías o TAC, señala Suárez. También existe la variedad denominada gangrenosa, donde el proceso inflamatorio culmina con necrosis de la pared de la vesícula y perforación de la misma. Finalmente encontramos el término colecistitis crónica, que en la práctica se utiliza para designar las vesículas escleróticas y atróficas no funcionantes, reconocidas en diversos estudios de imágenes y que se consideran el resultado de procesos inflamatorios vesiculares, crónicos o recurrentes, frecuentemente subclínicos. La colecistitis acalculosa ocurre en un 5% de los casos y usualmente se presenta en pacientes críticos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, UCI. Diagnóstico. Para detectar que un paciente tiene colecistitis, el hemograma y la química sanguínea mostrarán incremento en el número de leucocitos con predominio de neutrófilos, también puede haber incremento leve en los valores de aminotransferasas, fosfatasas alcalinas, bilirrubina, amilasa y lipasa, explica Suárez. Con respecto a los estudios de imágenes, la ecografía es la más útil y, usualmente, suficiente para confirmar el diagnóstico, pudiendo requerirse en ocasiones otras exploraciones como TAC, tomografía computarizada, de abdomen y pelvis, colangio-resonancia magnética, gammagrafía hepatobiliar o colangiografía retrógrada endoscópica. Tratamientos. En los casos de colecistitis aguda calculosa complicada, enfisematosa, gangrenosa, perforada, y en la colecistitis aguda acalculosa, el tratamiento es la colecistectomía inmediata, extirpar la vesícula biliar, ya que la demora ensombrece el pronóstico. Con respecto a la colecistitis aguda calculosa, no complicada, suele resolverse en 5 a 7 días, y hay estudios que reportan resolución sin complicaciones hasta en el 83% de los casos, utilizando antibióticos y AINES, lo que representa una alternativa en pacientes inestables con alto riesgo quirúrgico. Sin embargo, aunque existe el tratamiento conservador mencionado, el tratamiento definitivo es la colecistectomía para la cual el abordaje laparoscópico es seguro y eficaz. Tal y como explica Salvador Morales Conde, jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, Sevilla, la colecistectomía está indicada en toda colelitiasis que ha producido algún síntoma por muy leve que sean estos, ya que las posibilidades de una complicación a corto o medio plazo tipo colecistitis, colangitis, coledocolitiasis o pancreatitis aguda, son elevadas. Por su parte existen más dudas sobre la colelitiasis asintomática, ya que, un porcentaje de ellas no producen síntomas, no existiendo datos claros y evidentes que nos hagan predecir los casos que van a desarrollar síntomas o una complicación. En cambio, en pacientes con factores de riesgo de desarrollar casos más complejos de colecistitis, como una colecistitis gangrenosa, tales como los pacientes diabéticos, se recomienda la colecistectomía. Otros datos. Según se recoge en el documento Colecistitis aguda y sus múltiples caras en la imagen del Hospital Virgen de la Concha de Zamora, las principales complicaciones de la colecistitis son: colecistitis gangrenosa. Es una forma avanzada de colecistitis aguda y se acompaña de un aumento considerable de la morbilidad y mortalidad debido a las complicaciones que puede asociar, como son la perforación de la pared y formación de abscesos, siendo a veces un diagnóstico preoperatorio muy difícil. Consiste en la aparición de isquemia con la consiguiente necrosis de la pared debido a un incremento de la presión intraluminal. Colecistitis enfisematosa. Es una forma relativamente rara de colecistitis aguda caracterizada por la presencia de gas en la pared vesicular, en la luz o ambas en ausencia de fistulización entre la vesícula y el tubo digestivo. Ocurre más frecuentemente en varones y en pacientes diabéticos y está causada por microorganismos formadores de gas, Clostridium, Escherichia coli, Klebsiella. Se trata de una urgencia quirúrgica. Fístulas bilioentéricas. En casos de perforación crónica se producen fístulas bilioentéricas, permitiendo el paso de litiasis a través de la fístula. Estas pueden ser asintomáticas y no causar obstrucción si son de pequeño tamaño. La fístula colecistoduodenal es la más frecuente.
Colecistitis gangrenosa. Es una forma avanzada de colecistitis aguda y se acompaña de un aumento considerable de la morbilidad y mortalidad debido a las complicaciones que puede asociar, como son la perforación de la pared y formación de abscesos, siendo a veces un diagnóstico preoperatorio muy difícil. Consiste en la aparición de isquemia con la consiguiente necrosis de la pared debido a un incremento de la presión intraluminal. Colecistitis enfisematosa. Es una forma relativamente rara de colecistitis aguda caracterizada por la presencia de gas en la pared vesicular, en la luz o ambas en ausencia de fistulización entre la vesícula y el tubo digestivo. Ocurre más frecuentemente en varones y en pacientes diabéticos y está causada por microorganismos formadores de gas, Clostridium, Escherichia coli, Klebsiella. Se trata de una urgencia quirúrgica. Fístulas bilioentéricas. En casos de perforación crónica se producen fístulas bilioentéricas, permitiendo el paso de litiasis a través de la fístula. Estas pueden ser asintomáticas y no causar obstrucción si son de pequeño tamaño. La fístula colecistoduodenal es la más frecuente.